Continuamos en este primer bloque del día, donde se están llevando a cabo las comparecencias en el marco de la integración del nuevo órgano constitucional autónomo en materia de transparencia y protección de datos. En este momento se levanta el receso y se continúa con las comparecencias. Le pediremos que de la urna tome una de las preguntas que nos ha mandado la sociedad civil organizada, en ese momento que dé inmediata lectura y luego ya pueda contestar en bloque en el orden que usted desee. Bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Distinguidos senadores, senadoras, muy buenas tardes a quienes hoy nos acompañan, a los miembros del Consejo de Notables, a los amigos de las ONGs, periodistas, al público en general y quien nos sigue por la transmisión del canal del Congreso. Yo soy licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, tengo una maestría en Historia de México y por la Universidad de Cambridge y tengo un doctorado en Ciencia Política con especialidad en Comunicación Política por el Instituto Europeo Universitario en Florencia, Italia. Actualmente soy académico e investigador de la Universidad Iberoamericana, de donde fui recientemente director, tanto del Departamento de Comunicación como de su estación de radio. Y atendiendo a la convocatoria presenté una síntesis muy breve de mi currículum que me gustaría complementar con un documento que les he pedido les hagan llegar, que complemente esta información. Muchas gracias por esta oportunidad de presentar algunas propuestas. En México se ha acumulado ya una experiencia de más de una década en la que se han logrado cimentar pilares de un entramado legal e institucional que le ha dado sentido y alcanza criterios operativos para el acceso, el manejo, la clasificación de información y los límites de su publicidad. La reforma constitucional establece los parámetros para consolidar la labor de esta primera década, pero también, y aquí me parece la gran oportunidad, establece también las posibilidades de construir sobre estos cimientos un piso superior que fortalezca la capacidad institucional del órgano garante, que le otorgue una mayor presencia entre la sociedad y también que establezca parámetros claros y medibles para poder transitar de una cultura de la transparencia hacia una de la rendición de cuentas. Y para ello presento tres propuestas que tienen acciones muy concretas. Primera propuesta, la creación de un servicio profesional, porque su creación no solo permite desarrollar criterios para seleccionar a los mejores funcionarios, sino que los blinda en el desempeño de sus funciones cotidianas y los acerca al mismo tiempo hacia objetivos institucionales. Permite pensar en romper las lealtades personales, de equipo, de grupos sectoriales y aproximarlos a lo institucional. Además, un servicio profesional, al estar inserto en esquemas de formación constante y de certeza en sus condiciones de desempeño profesional, pues da mejores garantías para responder a las demandas de la ciudadanía. Las ventajas me parece que son varias. Entre ellas habría que destacar el apego a los objetivos y la misión institucionales, la autonomía, la capacitación permanente y todo esto abona en la mayor eficacia y eficiencia para una mejor respuesta a la ciudadanía. Como acciones concretas en este punto, yo pensaría en definir criterios de ingreso, establecer un programa de formación y capacitación permanente, en diseñar mecanismos de evaluación de desempeño, generar criterios de promoción e incentivos y desde luego definir con claridad y certeza las sanciones. Segunda propuesta, fortalecimiento de la confianza ciudadana. Hace apenas una década los modelos de gestión y administración enfatizaban mucho los criterios de eficiencia y eficacia en el manejo de recursos, la evaluación de los programas y políticas públicas, la toma de decisiones y desde luego sin perder la importancia de estos criterios, me parece que hoy los cambios en las tecnologías de información, los cambios también en una relación más dialógica con la sociedad obligan a las instituciones públicas a fortalecer la dimensión social de los espacios de participación. Y esta ampliación no solo es necesaria para dar mejor respuestas a las demandas ciudadanas, sino, me parece a mí, para disminuir la desconfianza hacia lo público. Como acciones concretas, estaría yo pensando en fortalecer aún más los vínculos con organizaciones de la sociedad civil, no solo aquellas organizaciones interesadas en el tema de transparencia, sino también aquellas organizaciones que trabajan con sectores vulnerables en lugares remotos, con población rural, porque es una forma de acercarles el derecho de acceso a sectores que quizá no tengan los accesos tecnológicos, ¿no? También
en esta segunda propuesta. Se propone la creación de una materia que ya algunos colegas que me han antecedido han hablado de una materia en colaboración con la CEP en el currículum, una materia de transparencia, pero yo diría de transparencia y alfabetización mediática. ¿Por qué? Pues porque no solamente es importante que nuestros niños y nuestros jóvenes se acerquen mejor a conocer el derecho de acceso a la información, sino también que tengan mejores herramientas para hacer una lectura más crítica de los contenidos mediáticos que tenemos hoy en día y también que sean más conscientes de la información que se sube en línea. Se trata entonces aquí de un tema más de libertad de información. También estaría pensando en diseñar talleres, establecer convenios con universidades en proyectos de investigación y aquí el papel del Consejo Consultivo me parece que sería fundamental. También habría que desarrollar mejores estrategias para promover e impulsar una cultura de transparencia y rendición de cuentas mediante formas novedosas de comunicación. Y aquí, bueno, pues hay un montón de metodologías en comunicación que nos permitirían acercarnos mejor a entender las necesidades de diferentes segmentos y públicos para acercarnos a proporcionarles los accesos de estos derechos. Por último, en esta segunda propuesta sería homogeneizar el sistema Infomex para que sea necesario registrarse una sola vez y solicitar información en los 3 órdenes de gobierno, y esto implica un diálogo con los organismos estatales sobre la conveniencia de unificar criterios para el uso del sistema. Paso a mi tercera propuesta: acciones e indicadores que nos permitan caminar hacia la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es un concepto que por lo menos implica 2 aspectos fundamentales. Por un lado, la obligación permanente de los servidores públicos de explicar y justificar no solamente el uso de sus recursos, sino también la toma de las decisiones. Segundo componente que a mí me parece central y fundamental y sin el cual yo creo que no existe la rendición de cuentas efectiva es la cuestión de la sanción, la posibilidad de sancionar a quienes no cumplan con lo que deben hacer del modo en que lo deben hacer. La transparencia abona, digamos, como condición necesaria, pero no suficiente para garantizar una rendición de cuentas efectiva. Sin embargo, me parece que desde el nuevo organismo se pueden llevar a cabo acciones concretas que permitan caminar hacia condiciones más favorables de rendición de cuentas. En términos concretos, pienso en el beneficio de establecer mecanismos para evaluar el cumplimiento de los sujetos obligados, no solo de la información que ya está ahí en el artículo 7º de la ley federal actual, en términos de cuánta información está ahí, si está la información, sino la calidad de la información que tenemos ahí. Colegas que me han antecedido han hablado también de la transparencia focalizada, este tipo de información que permite al ciudadano tomar decisiones de acuerdo y con base en sus intereses. Y habría también aquí que añadir criterios de obligación de información de oficio para los nuevos sujetos obligados. Pienso en los partidos políticos, pienso en los sindicatos y, de nuevo, mecanismos de evaluación de esta información. Habría también que definir metodologías que permitan mejores formas de evaluar la calidad de lo que se conoce como gobierno abierto. Es decir, no solamente cuánto costó la construcción de este puente que tenemos aquí, sino saber cuáles fueron las decisiones que se tomaron para que el puente estuviera aquí y el tipo de materiales que se usaron. De nuevo, aquí me parece que el Consejo Consultivo tendría mucho que agregar en esto. Voy concluyendo. Habría que seguir implementando también esquemas de capacitación para los servidores públicos en todos los ámbitos, sobre todo en términos de los criterios para clasificar la información pública. Y en esto es fundamental la colaboración con el Archivo General de la Nación. Me parece un gran acierto que sea rescatado en la versión final de la reforma la idea de la obligación de documentar los actos de autoridad, una idea que por ahí en el camino se había perdido, pero que se rescata, porque me parece que en términos muy operativos aquí está uno de los grandes retos de esta ley. Por tanto, me parece que una estrategia clave es poder considerar a los funcionarios públicos, quienes operan diaria y cotidianamente esta ley, como aliados fundamentales para el éxito y la consolidación de una cultura que camine hacia la rendición de cuentas. Por último, cuidar en todas las resoluciones y sobre todo cuando se ejerza la facultad de atracción, el estricto apego a 9 principios rectores que son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, eficacia, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. De este modo, presento así 3 propuestas que me
creo que permitirían construir esta segunda etapa del instituto y abonarían a un diálogo más amplio con la sociedad en estos términos. Muchísimas gracias, senadores, senadoras, por su tiempo. Gracias, doctor. Estoy registrado, está registrada la licenciada Arely y el senador Encinas y la senadora Marcela Torres y el senador Isidro. Para no dejar. Si me hace el favor de tomar una de las preguntas de la urna que nos hizo favor de mandarnos la sociedad civil organizada, leerla para no hacerle la misma pregunta. ¿Cuál es el contenido de los principios de certeza, imparcialidad y eficacia que deben regir la actuación del IFAI y cuáles son sus implicaciones prácticas? Es la pregunta número 17. Gracias. Ahorita al que quiera lo doy de baja aquí en la lista. Doctor, bienvenido. Déjeme felicitarlo por el currículum que tiene. La verdad es que es un currículum interesante, sin duda alguna, y antes que nada lo felicito. Me llama una cosa la atención y quisiera que me explicara. En el programa de trabajo, usted habla de la creación de un servicio civil. Entonces, a mí me gustaría un poquito que nos platicara, como le dije al compareciente anterior, en qué anda pensando. O sea, si usted cree, que puede ser, cree que va a llegar y no va a haber nadie y entonces usted va a crear un servicio civil de carrera nuevo porque ya llegó el doctor Guerrero, que es comisionado, inclusive el presidente, ¿no? O ¿a qué se refiere con la creación? O ya evaluó, que es otra cosa, ya evaluó el servicio profesional de carrera que hay en el IFAI y no le gusta, considera que no está bien llevado, que no se han hecho bien las cosas. Está pensando en crear, porque dice creación, está pensando en desplazar lo que había y crear uno nuevo. Si es así, ¿qué es lo que no le gustó del servicio civil que hay ahora en el IFAI? Y por el mismo lado igual, el tema de la creación, me parece que usted ahí pone igual, creación del servicio civil y creación y desarrollo de indicadores. ¿No le gustan los indicadores que hay? ¿Ya los revisó? ¿Hay que crear nuevos indicadores? ¿O hay que complementarlos? ¿O qué? Me llama mucho la atención como si fuera todo nuevo, que se vale, puede ser una visión, decir, a ver, este instituto ya, vámonos y yo voy a crear el servicio civil de carrera y voy a crear mis indicadores y voy a hacer todo, ¿no? Que sería una visión de empezar de cero, ¿no? Esa sería mi pregunta. Senadora Arely Gómez. Bienvenido al Senado de la República, doctor Manuel Alejandro Guerrero Martínez. Con su experiencia y siendo que en su currículum usted pone en documentos de trabajo, medios de comunicación y la función de transparencia, cuadernos de transparencia número 11, IFAI, México 2007, creo que este documento de trabajo fue un documento que usted hace de trabajo y se convierte en el cuaderno de transparencia número 11. Ahora, con esta experiencia que usted tiene en medios de comunicación y en temas de transparencia y en temas electorales, porque usted tiene muchas capacidades, pero una pregunta. El día de hoy en la mañana, en un periódico de circulación nacional, se publica un reportaje donde señala, entre otras cosas, el desconocimiento que existe en la población para ejercer el derecho de acceso a la información gubernamental. El texto periodístico tiene fundamento en la Encuesta Nacional sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública Gubernamental 2013. Menciona que el 94% de la población no ha realizado alguna solicitud de información a las autoridades y el 80% menciona que no sabe qué procedimiento seguir. Entonces, con su experiencia, en su opinión, ¿por qué tenemos estas cifras tan bajas? Y en caso de llegar a ser usted comisionado, ¿qué propondría al respecto para que la sociedad tuviera mayor conocimiento del IFAI y de cómo hacer el procedimiento de solicitud de acceso? Muchas gracias. Gracias, senadora Arely Gómez. Senador Alejandro Encinas.
Muchas gracias, senador Escudero. Doctor Manuel Alejandro Guerrero Martínez, bienvenido, muchas gracias por su participación. Comparto con el senador Escudero la felicitación respecto a su muy consistente formación académica y experiencia profesional, y coincidentemente voy a referirme también al tema del servicio profesional de carrera en el caso del IFAI, que me entiendo deriva de la experiencia que usted ha tenido como asesor académico del Instituto Federal Electoral en la formación del servicio profesional electoral. Me llama la atención un aspecto. Dentro de los mecanismos de acciones que plantea para establecer procesos sustantivos de un servicio profesional de transparencia, destaca definir criterios de ingreso, establecer el programa de formación y capacitación útil, diseñar mecanismos de evaluación del desempeño, generar criterios de promociones e incentivos y definir con claridad y objetividad las sanciones. Y no establece el aspecto nodal de su participación en el servicio profesional electoral, que es el de, como usted lo dice, es el diseño de los exámenes para los funcionarios del servicio en materia de ética y la evaluación y actualización del programa de formación del servicio electoral en materia de ética. Yo quisiera preguntarle, no salen de por qué no lo incorporó en la propuesta suya de servicio profesional, sino cuáles son los instrumentos para evaluar la calidad ética de los funcionarios de un servicio profesional. Gracias. Senadora Marcela Torres. Doctor Manuel Alejandro Guerrero, muy buenas tardes. Es un gusto tenerlo aquí. Y bueno, me pareció muy interesante la pregunta de la senadora Arely Gómez. A lo que ella le pregunta, yo agregaría una pregunta y después le generaría otra. La que agregaría, que me parece importante en esta coyuntura, su visión. ¿Considera usted que en esta nueva propuesta de ley secundaria de telecomunicaciones, pues parece cambio de acuerdo que se está proponiendo por parte del Ejecutivo, limita las atribuciones que le había dado originalmente constitucionalmente a IFETEL? Desde su punto de vista y en razón de la respuesta que va a darle la senadora Arely Gómez, ¿cree que esto abona o no a la transparencia en México? Sería la pregunta concreta. Y la siguiente pregunta, a su juicio, el organismo garante, en esta visión pues muy novedosa que usted plantea, ¿debiera tener facultades de sanción que se pudieran plasmar en las resoluciones a recursos de revisión? Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Senador Isidro. Gracias. Pues como no había ya antes comparecientes, pues ahora le cargamos la batería de preguntas al doctor. Y luego además llama la atención que vemos que sí sabe, entonces pues con mucha más razón le quiero uno preguntar. Doctor, en función del nuevo marco normativo que se ha creado para este órgano, usted hizo un trabajo de investigación donde me llama la atención, es el índice de evaluación del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, y abarcó un periodo desde 2008 al 2012. Y yo decía, a la luz de las nuevas funciones ahora del IFAI, cómo los resultados que arrojaron pueden servir de herramienta para normar y diseñar el aspecto legislativo de la parte de la ley secundaria que está pendiente, porque me parece interesante, pues, a partir de ese trabajo, que es un periodo muy largo, que tengamos resultados que nos puedan impactar en este sentido. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, doctor, si es tan amable de contestar en el orden que usted desee. Muchísimas gracias. Bueno, pues hay preguntas muy variadas. Bueno, voy a empezar por algunas que me parece que son, digamos, no, me parece que todas son muy importantes, pero hay algunas que tienen que ver más con esta materia, y las de comunicación y telecomunicaciones las voy a dejar al final porque de pronto, pues como catedrático
de comunicación, de pronto me puedo extender un poco más y no quiero perder el punto central. Bueno, la senadora Marcela Torres me hace una pregunta que me parece que es central. Si el órgano garante debe tener la posibilidad de sancionar. Yo creo que no. No debe estar ahí. Pero el tema de la sanción me parece muy, muy importante porque creo que estamos en riesgo de caer en un retroceso. ¿Por qué? Bueno, actualmente quien sanciona son los OICs, ¿no? Hasta que no desaparezca la función pública, son los órganos internos de control. Y en los estados, bueno, la verdad es que tenemos de chile, de dulce y de manteca, aunque prevalecen las contralorías estatales. Bueno, hasta donde conozco el proyecto en materia de anticorrupción, lo que está haciendo es que pues establece que dentro de los que va a llamar o define como faltas administrativas graves, pues está desde luego la inhabilitación, la destitución y la multa, y ahí pone las cuestiones relativas a la transparencia, salvo la destrucción de información, que eso es un delito de orden penal, ¿no? Pero ¿a quién le atribuye la posibilidad de sancionar? A los OAPs o a los órganos de auditoría preventiva. El problema es que si ya antes teníamos un problema porque sancionador y sancionado eran fans del mismo equipo, por ponerlo en términos muy coloquiales, ahora estamos corriendo un riesgo de retroceso, porque ¿quiénes son los titulares de las OAPs? Bueno, según el proyecto que está sometido ahora en Cámara de Diputados, son pues nombrados los titulares de estos órganos, pues nombrados por el titular de la unidad administrativa, y eso es un retroceso porque no solamente se trata de fans del mismo equipo, sino subordinados unos a otros. ¿Cuál sería donde yo veo la salida? Bueno, pues una de dos, o bien las sanciones en materia de información se suben a los organismos de anticorrupción, que va a estar en lo federal y en los estados, es decir, pues van a ser ellos, o bien los titulares de los OAPs van a ser nombrados por el órgano de corrupción. Pero el nuevo organismo garante de transparencia y de datos personales no debe meterse en el asunto de la sanción, aunque pues yo creo que la ley general debe establecer pues cuáles serían las medidas necesarias para que haga lo que sí debe hacer, garantizar que la información se entregue, ¿no? Ya otros se encargarán de la parte de la sanción, pero sí me parece muy, muy importante. Bueno, la cuestión del servicio profesional y por qué no puse la cuestión de la ética y cómo lo evalúo yo en el IFE. Bueno, esta es una pregunta bien interesante, porque las formas en las que se evalúa en el servicio federal electoral, bueno, ya no es el IFE, ¿no? Pero ahora es el INE, es a través de dilemas que plantean situaciones en donde el funcionario debe elegir entre una serie de situaciones, todas con base en lo que sucede al interior de los diferentes organismos que componen el instituto, y ahí tiene que fundamentar su respuesta. Esa es una de las formas en que se evalúa la cuestión ética. Y bueno, pues es todo un programa de formación que se corre en línea y que me parece que cuando yo hablaba de la creación de un servicio profesional, no estaba hablando de un servicio civil de carrera, estaba hablando de un servicio profesional pensado más en los términos del IFE, donde hay una capacitación continua, hay esquemas de evaluación, hay esquemas y estos mecanismos en donde se van profesionalizando los servidores públicos, y tenía yo más bien en mente eso, que la ley del servicio civil, que bueno, pues sí tenemos un servicio civil en la administración pública federal, ¿no? Pero yo más bien pensaba en algo mucho más especializado y algo que seguramente pues sí ha dado muy buenos resultados junto con el servicio diplomático que tenemos. Me parece que son los dos más interesantes. También está por ahí el del SAT, ¿no? Ahora bien, la pregunta de la senadora Arely Gómez, pues ya entrando más en esta materia. Bueno, me parece que para podernos acercar a diferentes tipos de población, y sobre todo la población que está más necesitada, la población que no tiene acceso a los recursos electrónicos, pues yo planteo tres cosas muy concretas. Uno, que sería de mediano plazo, es a través de esta materia en el currículum de las primarias sobre transparencia y alfabetización mediática. Esa es una. La otra
el instituto puede trabajar con las organizaciones sociales y que pueden servir como un puente para trabajar en ciertas zonas y acercarle a esta población pues el acceso y el conocimiento del derecho de acceso a la información pública y la importancia que tienen los datos personales. Y tercero, pues mejores esquemas de comunicación, porque hoy en día cuando hablamos de comunicación y de teorías de la recepción, no solamente estamos hablando de los sectores que tienen televisión y Sky, estamos hablando de cómo estamos consumiendo hoy entretenimiento, noticias, información en todo tipo de segmentos, y hay un montón de metodologías que nos permitirían acercarnos mejor a este tipo de poblaciones, entender mejor sus necesidades y acercarles pues esquemas de comunicación más útiles para sus necesidades. Bueno, me falta la de si considero que la ley secundaria de telecomunicaciones limita el IFETEL. Bueno, una respuesta como académico muy franca sería que me parece que sí tiene ciertas limitaciones ahí para el IFETEL, pero creo que todas se pueden sustentar o sobreponerse con el trabajo colegiado que se puede tener dentro del propio IFETEL, que ha dado muestras de un enorme profesionalismo en las resoluciones que ha tomado. Sobre los índices, la pregunta del senador Isidro, bueno, a mí me parece, este índice en específico se construyó como una forma de darle sentido a lo que era entonces un programa nacional de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción que colaboré haciendo, ¿no? Para la Secretaría de la Función Pública en el sexenio anterior. Si se ha utilizado o no se ha utilizado este mecanismo como un índice, la verdad es que no lo sé, pero creo que sí nos podría dar una buena orientación en dos sentidos. Primero, en términos de construcción de metodologías que nos permitan acercarnos más a conocer exactamente cómo se llevan a cabo ciertas decisiones de la política pública, y esto era pues a través de una serie de índices y de indicadores que íbamos tomando sobre quiénes son los responsables finales de decidir sobre los programas en la Secretaría en la CEFUPU, y también, bueno, pues cómo se estaban ejerciendo los gastos. El programa se publicó, pero no sé el grado de implementación que haya tenido y el grado de éxito o no que pueda tener. Y bueno, la pregunta de la sociedad civil, ¿cuál es el contenido de los principios de certeza, imparcialidad y eficacia? Bueno, pues un poco tomando algunos de estos mismos principios que son los que están también en los códigos de ética del Instituto Federal Electoral, pues podríamos pensar en que en certeza tiene un componente muy importante tanto de confiabilidad como de integridad. En términos del de imparcialidad, bueno, pues aquí estamos hablando de un trato de igualdad y de equidad, que no es estrictamente lo mismo. Y eficacia, bueno, pues con los recursos que tenemos, ¿qué tipo de resultados estamos obteniendo? Me parecería que por ahí podríamos irnos y claro, podríamos incluso ponerle numerito a algunas de estas cosas para construir nuevos índices. No sé si contesté satisfactoriamente las preguntas. Amable doctor Manuel Alejandro Guerrero Martínez, el Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta y le agradece también el haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues le pediría a la Secretaría Técnica que levante el acta de los candidatos que se inscribieron a esta convocatoria, pero que no llegaron, para que quede asentado en actas. Muchas gracias, buenas tardes, y reanudaríamos las sesiones a las 4 de la tarde. Del día donde se llevó a cabo las comparecencias de los aspirantes a ocupar alguno de los 7 cargos de comisionado del órgano constitucional autónomo en materia de transparencia y protección de datos personales. En este primer bloque fueron 11 los aspirantes que comparecieron. Hasta el momento van 138 de los 158 aspirantes. Hay que recordar que estas comparecencias comenzaron el pasado lunes 31 de marzo en esta Cámara Alta, la cual tiene hasta antes del 9 de mayo
para designar a los integrantes de este nuevo órgano constitucional autónomo. Muchísimas gracias por su atención. Yo lo invito a que permanezca en la señal del canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.